onda, chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cuarta generación de la historia de los videojuegos. Aunque a esta generación se le conoce comúnmente como la generación de los 16 bits, si han estado al tanto de nuestros capítulos de la historia de los videojuegos, recordarán que los 16 bits existen desde hace 2 generaciones. Sí, así es, tenemos consolas de 16 bits desde la segunda generación, la todopoderosa Intellivision con un CPU 1610 corriendo 894 kHz. Sin embargo, su capacidad de procesamiento obviamente fue desaprovechada. Esto fue quizá por la gran carrera que tenía esa generación por sacar cada vez más juegos, aunque esto sacrificara la calidad del gameplay. Pero bueno, volvamos a la cuarta generación. Conocida por muchos como la era de los 16 bits, marcó la transición entre juegos de desplazamiento lateral o vistas isométricas a juegos cada vez más acercados a un desplazamiento tridimensional. La calidad de los gráficos estaba enriquecida y podíamos observar desplazamientos en distintos planos en tiempo real. Además de que las texturas, tanto de los escenarios como de los personajes de nuestros videojuegos, nos permitían disfrutar de una gama de colores que elevaban por mucho la experiencia visual de nuestras historias favoritas. Los side-scrolls, scroll parallax, vistas isométricas y cámaras superiores habían predominado en la generación anterior. Juegos como The Legend of Zelda con cámara superior o Super Mario Bros. Con los inicios del side-scroll parallax definitivamente que dejaron una huella en muchos de nosotros en los comienzos de nuestra vida gamer. Nuestra cuarta generación de videojuegos tuvo inicio con la compañía japonesa Nippon Electric Company, o mayormente conocida como NEC. Su producto era una consola de 16 bits que lanzaría al mercado con el nombre de PC Engine, aunque se conoció más por su nombre para América de TurboGrafx 16, o simplemente TurboGrafx en Europa. Salió al mercado en 1987 para el mercado nipón y subsecuentemente en 1989 para Estados Unidos y Europa. Sus más grandes competidores fueron Sega Mega Drive y la actualizada consola de Nintendo, que ahora llevaría por nombre Super Nintendo o Super Famicom para el mercado nipón. Aunque también es conocida por sus siglas SNES, Nintendo habría sido siempre el rival a vencer en estas generaciones, dado el gran alcance que la NES había tenido en el mercado internacional. La época dorada de los videojuegos es como se le conocería más tarde a esta generación. De alguna manera también se le conoció como la guerra de las consolas o la guerra de los bits, pero la verdad esto no es tan acertado porque guerra entre los desarrolladores sí se había presentado y pues el paso de 8 a 16 bits se dio básicamente en la segunda generación. Otros desarrolladores intentarían entrar al mercado, pero simplemente sus consolas pasaron desapercibidas y de alguna ni siquiera se guardó registro. La movida maestra de Nintendo, desde la generación anterior, la cual sirvió para licenciar a los desarrolladores, seguía dándole frutos y grandes juegos con carácter de exclusividad. NEC, Sega, Nintendo y Neo Geo fueron principalmente las consolas más influyentes de esta generación. Hubo por ahí un fracaso comercial taiwanés de nombre Super Akan, pero no lo abordaremos porque si bien se dio dentro de la cuarta generación, la verdad es que no llegó a dejar nada para la historia de los videojuegos en sí. Ahora pasemos a lo más importante. ¿Cuáles fueron los juegos más influyentes de esta generación? La consola de NEC fue la primera en aparecer y en el mercado japonés sí que tuvo éxito, teniendo más ventas que la Famicom de Nintendo. Bueno, por lo menos en los primeros meses de su lanzamiento. Quisiera comentar aquí que algo que hizo que esta consola tuviera un particular boom en ese mercado es la inclusión de algunos juegos eróticos exclusivos para adultos. A NEC no le cayó nada bien la salida de Sega Mega Drive o Sega Genesis como se conoció en América. Su popularidad comenzó a declinar y poco a poco se vio opacada, sobre todo con la cereza del pastel de Nintendo, quien sacaría su consola Super Nintendo en 1991. Por supuesto que estas dos consolas también tendrían su configuración de 16 bits, sin embargo la principal diferencia entre estas es que tanto Sega como Nintendo tenían 16 bits en sus dos procesadores, procesador matemático y gráfico. Por el contrario, la PC Engine solo tenía 16 bits en su procesador gráfico. Por esa situación es que NEC intentó revitalizar su sistema con un expansion card aumentando la RAM hasta 2048 kilos. Esto sin duda que fue un gran acierto y esta expansión permitía mostrar polígonos 3D pre-renderizados que estaban muy por encima de la consola de Sega y de Nintendo. Desafortunadamente para cuando su expansión salió al mercado ya era demasiado tarde y la popularidad de sus dos competidoras había desplazado casi por completo a la PC Engine.
Ahora, la consola fue descontinuada en el 2004, no sin antes haber tenido en su catálogo juegos que sí lograron tener un gran éxito, como Street Fighter 2 Champion Edition, que fue prácticamente una conversión casi perfecta a la del arcade. Ghouls and Ghosts también tuvo su portabilidad a esta consola y por supuesto que también contó con una gran aceptación por ser lo más cercano a que existía en las máquinas recreativas de la época. Ahora bien, tenemos a Sega. Con su consola Sega Mega Drive o Sega Genesis salió a la venta en 1989 en Japón y en América contaba con un par de add-ons que por supuesto que vinieron a mejorar su desempeño. Se le conoció más que nada en América como la Genesis y gozaba de gran popularidad por sus videojuegos de Sonic the Hedgehog. Con una biblioteca de casi 1000 juegos solamente creado por Sega, superó las 1000 unidades con la producción de desarrolladoras independientes. Fue además la pionera en la retrocompatibilidad en sus consolas con un add-on que permitía jugar los títulos de su antecesora, la Master System. Este dispositivo agregado, el cual se tenía que comprar por separado, tuvo por nombre Master System Converter. Su principal competidor era PC Engine y la verdad es que sus adaptaciones de juegos de recreativa estaban bastante decentes. Otra parte importante de la historia de los videojuegos es el hecho de que la portabilidad de algunos de sus juegos como Mortal Kombat y Night Trap llevó a la creación del Video Game Rating Council, lo que fuera la antesala de clasificación de videojuegos SRB o Entertainment Software Rating Board. Por si no lo saben, la SRB es la que dice para qué rango de edad están clasificados ciertos juegos hasta hoy en día. Sega vendió poco más de 30 millones de consolas en todo el mundo y sus consolas hoy en día son objeto de coleccionistas que desean tener una parte de la historia. Pero bueno, Sega perdió gran parte de su mercado 2 años después de su salida con el lanzamiento de la Super Famicom de Nintendo o Super Nintendo para el público no japonés. Así que comencemos con esta última. Nintendo, el gran héroe que rescatara la historia de los videojuegos con el NES, consiguió prácticamente repetir su éxito y acaparar el mercado internacional con su consola. La Super Nintendo, como popularmente la conocemos, sucedió a la NES y desde su presentación y salida a la venta fue un éxito inmediato. Con unas 300.000 unidades se agotó en apenas unas horas y esto también tuvo repercusiones sociales, ya que a partir de aquí se les pediría a los desarrolladores que lanzaran sus consolas el fin de semana, esto por evitar la perturbación social que generó el lanzamiento de la Super Nintendo. Superando a sus competidores, rápidamente Nintendo reafirmó su liderazgo una vez más, gracias en parte a su licenciación de desarrolladoras independientes como Capcom, Konami, Tecmo, Square, Koei y Enix. Uno de los más grandes éxitos fue la continuación de su saga del personaje Mario. Esta vez en su aventura de Super Mario World, que vendió poco más de 26 millones de copias. Bueno, aunque debemos mencionar que parte de su éxito se debe a que la consola se vendía con este título incluido. En la era de los 16 bits, sin duda que fue la total ganadora, sobre todo por incluir uno de los juegos que fueron los pioneros en usar un formato tridimensional, como lo fuera el videojuego de Star Fox. Como ya les había mencionado antes, a esta generación se le llamó también la guerra de las consolas. Pues bien, ya dejamos claro que la guerra de las consolas comenzó desde la salida del mítico Pong. Sin embargo, la referencia se da por la competencia tan grande que se dio con estas dos consolas de Nintendo y Sega. Una guerra comercial que se dio principalmente en Europa y América y tenía como principal característica sus comerciales televisivos que no se andaban por las ramas. Con eslogans como Genesis hace lo que Nintendo no puede, establecían claramente que la arquitectura de una consola tenía superioridades técnicas a Nintendo. Claro está que era una batalla desigual porque Genesis, siendo de cuarta generación, estaba compitiendo con una consola de tercera. Bien, esto se acabó con la salida de la consola de cuarta generación de Nintendo, la Super NES, que si bien no pudo recuperar la gran cantidad de fanáticos de Sonic the Hedgehog, comenzó a labrar su camino y a conquistar nuevos adeptos. Ahora, Nintendo siempre ha conservado una política enteramente familiar y ha mostrado especial cuidado con la presentación de videojuegos con contenido violento. Esto quizá también ayudó a que la Genesis adquiriera más adeptos, ya que un ejemplo claro era la salida del videojuego Mortal Kombat para ambas consolas, en donde la consola de Nintendo no mostraba las típicas salpicaduras o movimientos violentos. Sega, por el contrario, era más abierto y en vez de eliminarlos hizo cambios ligeros como cambiar la sangre por sudor, pudiendo activar la violencia por medio de un código. Esto hizo un particular cambio en las preferencias de un público más adulto a la hora de escoger una consola de sobremesa. Por cierto, la venta de Mortal Kombat superó por mucho a la venta de Mortal Kombat para Nintendo. Las razones son obvias.
Poco tiempo después a la integración de la SRB, Nintendo ya no consideró necesario censurar los videojuegos y por el contrario solo serían etiquetados con la clasificación del público al que eran dirigidos. Ahora, por último tenemos a la consola de Neo Geo. También era un sistema de 16 bits lanzado por la compañía japonesa SNK. Se utilizó por un tiempo el nombre de SNK Playmore y el costo tan elevado de casi $700 hizo que su popularidad estuviera reducido a un público más selecto. Metal Slug, Fatal Fury, Samurai Showdown eran algunos de los populares títulos de esta consola que renderizaba sus gráficos a 2D. A pesar de que la consola no tuviera un éxito arrollador dentro de las consolas de sobremesa, su vida en el mercado llegó a ser de hasta 14 años, lo que la hace parte significativa de las consolas de cuarta generación. Su juego más popular, The King of Fighters. Por supuesto que esta generación también contó con un par de dispositivos portátiles. Nintendo actualizó su Game Boy a Game Boy Pocket, una versión totalmente en blanco y negro en comparación de la pantalla verde de su predecesor, y venían carcasas de diferentes colores. Además era ligeramente más pequeña y de menor consumo de batería. Poseía un puerto llamado Link con el que podías interactuar con las otras consolas del mismo modelo o incluso con el modelo anterior de la Game Boy. Aunque no fue un gran éxito en ventas, sí superó las 10 millones de unidades. Si bien no se comparan con los 43.3 millones de su predecesor, sí marcó la salida para consolas portátiles de Nintendo de siguiente generación. Por último tenemos a la consola portátil de Sega, la Sega Game Gear. Si bien Sonic the Hedgehog había sido un total éxito para Sega, portearlo a una consola portátil y que a su vez era a color, definitivamente que marcó un inicio diferente en las consolas portátiles con pantallas de más de 4000 colores. Con poco más de 10 millones de unidades vendidas, llegó a contar con un sintonizador de TV abierta y un cable de alimentación externa, lo cual fue enteramente agradecido por los consumidores y el inicio para incluir adaptadores de corriente en las consolas portátiles. Contó con poco más de 300 títulos y hoy se considera como una gran pieza de colección. Muy al final de esta generación, la consola de Nintendo sacó a la venta el juego Donkey Kong Country. Este juego aceleraba el paso de las consolas más allá de los 32 bits. Al ser un juego que corría en la Super NES, la cual era de 16 bits, sus gráficos pre-renderizados tenían una animación bastante ejemplar, sin retrasos y con un gran detalle en sus texturas. También contaba con una mejora significativa en la calidad del audio, lo que las siguientes generaciones, que serían de las 32 bits, no lograron realmente superar con creces. Esto les dejaría un mal sabor de boca que adelantarían el trabajo para pasar tan pronto se pudiera de la consola de 32 a la de 64 bits. Pero eso será parte de nuestro siguiente capítulo. Muchas gracias por acompañarnos y no se pierdan nuestro próximo capítulo en la historia de los videojuegos. Espero sigan al pendiente de esta saga porque pronto empezaremos a abordar los juegos de nuestra actualidad y a la inclusión e influencia de los juegos de computadora en nuestras generaciones futuras. Muchas gracias por ver este capítulo. Recuerda que ya están disponibles en la tienda las playeras oficiales del canal. El link está en la descripción. Si el video te gustó y quieres ayudarme a seguir haciendo videos y a mejorar el contenido, o si simplemente me quieres invitar a una cerveza por el buen trabajo, en la descripción del video te voy a dejar el link a mi Patreon. O simplemente puedes compartir el video con tus amigos y si no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Los saludos de hoy son para Robert Dornell, para Helio Rodríguez, para Martín Herrera, para Henry Bunces y por último un saludo para Hugo Bracamontes Baltasar. Ya sabes que si quieres que te salude solamente tienes que dejar un comentario. Por aquí abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto y recuerda que hay videos nuevos casi todos los días. Recuerda también dar clic a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arnoldo Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro.